hecho una cámara negra dentro. Quiero desde aquí agradecer de verdad a otro integrante y otro compañero que, aunque no es del grupo, sí está del grupo, Pepe, que nos ha pintado todos los decorados. Y que si no fuera por él, la verdad que no tendríais hoy este escenario tan majo como ha quedado. Bueno, vamos a empezar. Os quiero hacer una salvedad. Hay 5 historias. Después de la segunda historia vamos a hacer un pequeñito descanso de 10 minutos, perdón, por cambio de decorado y porque una de las actrices se tiene que cambiar se tiene que transformar y nos lleva un poquito más de tiempo. Así que ahora va la primera historia. Son 4 historias cortas y un monólogo. Espero que los paséis muy bien, que os divirtáis y veréis que hemos cambiado un poquito de ritmo. Éramos muy cómicos, ahora ya vamos un poquito más a lo dramático, pero en clave de humor. Espero que os guste y ya diréis cosas. Gracias. De amor y verdad, aunque amores yo tenga en la vida que me tienen Purita, ¿no podías comprar el periódico al menos 2 veces a la semana? Esto de leer siempre las mismas noticias me deprime. Lo que te deprimiría sería leerlo todos los días. Además, yo no compro el periódico. Es verdad. Se me olvidaba que esperas a que tiren los del hogar del jubilado. Mira, en este se te ha pasado la mano. Habla que van a derribar el muro de Berlín. Mejor, así no se equivocas nunca. La glucosa, papá. ¿No puedes quitarlos de la mesa? Claro, puedo, pero te sirve autodisciplina. Lo que me sirve es para que se me pongan los dientes largos. Eres un egoísta. ¿Qué quieres? ¿Que te dé un coma diabético y luego me echen a mí la culpa? Bastante tengo yo con ocuparme todo el día de ti. Si me dejaras ir al hogar, no estaría aquí sentado como un esperpento. Eso, y de paso a ponerte morado a copas. Pero si yo no he bebido nunca. Por si acaso, y no insistas. No quiero que te conviertas en uno de esos viejos inútiles que está todo el día tomando el sol. A propósito, tienes que subirle, arreglar el lavabo a la vida del tercero. Le cobras 2000 pesetas y no te las gastes a la primitiva. Sí, no sea que me toque y me pueda divertir un poco. ¿Qué? ¿Cómo te gustaría tomarte una copita de anís, El médico me dijo que era bueno para el estómago. Pero te perjudica el colesterol, así que nada de anís. ¿Y a ti no te perjudica? Claro que me perjudica, pero yo me sacrifico para que tú puedas disciplinarte. A ver, te voy a decir cuáles son los planes para hoy. A la 1:30 tienes que ir a por los niños de Doña Pato. Te dará las 1000 pesetas de la semana. Y me las traes enteritas, A las 2 le subes las bolsas de la compra a Juanita. Y con lo que te dé, no te las gastes en las máquinas, porque me enteraré. Y luego, si te aburres, sacas a pasear al padre de la panadera, en la silla de ruedas. Y a la vuelta le pones cara de pena, a ver si te regala una barra de pan. Así no me aburro, ¿verdad? El ácido úrico, papá. Es que no puedo comer nada. Verdura, papá. Así que mañana te vas a dar una vuelta por el mercado a ver si pillas algo barato. Cuando vivía tu madre, comía lo que me daba la gana. Así te he dado yo, que no hay por dónde pillarte. Pero si no me duele nada, Purita. Pero me duele a mí verte tan torpe. Eso es por los años, mujer. Y por la mala vida. ¿Que yo he tenido mala vida? ¿A qué coño llamas tú mala vida? Irte con los amigotes. Pero si yo no he tenido más amigos que tu madre. Sí, me vas a decir a mí que no te tomaste un café en el año 1985 con el vecino y una copa de coñac. Una vez, Purita. Una vez. Porque era el cumpleaños del vecino. Mira, quien hace uno hace 100. ¿Por qué te crees que no me he casado yo?
Porque no has encontrado ningún tonto. Yo tengo mis principios. El hombre, del trabajo a casa y de casa al trabajo. Los domingos a misa y después a dar una vuelta por el retiro. ¡Qué vidorra, purita! ¡Qué vidorra! Luego por la tarde a tomar el chocolate con churros, tan tradicional dentro de la familia española. Y después a rezar el rosario, naturalmente. No me extraña que no te hayas casado, hija. Hombre, también me he tenido que ocupar de ti. Por mí no lo hagas. Que yo no veo una residencia tan ricamente. Ya. Lo que tú quisieras sería levantarte a las 12 del mediodía. ¿Eh? Como el vecino del sexto, que para colmo, cuando sale, su casa no le ven el pelo hasta las 11 de la noche. Eso sería el cielo, purita. Yo me conformo con el purgatorio. Mira, no sé si llorar o comerme un bombón. Seguro que haces lo último. A mí me bastaría con poder levantarme a las 8 de la mañana en vez de a las 7. Que no me hicieras bajar a comprar unos croissants que no me puedo comer porque según tú me hacen daño al hígado. Fumarme un pitillito al levantarme. Para que te fastidien los bronquios. ¿Y qué más da? Si según tú lo tengo todo hecho un asco. Que le dé morcilla a los bronquios. Bastaría con eso, hija. Con que de vez en cuando te hicieras la tonta para que te cogiera un poco. Yo tengo una responsabilidad, papá. Pues te eximo, hija, te eximo. Sí, pero arriba está Dios. Si ese, sí que no me lo perdonaría. Si quieres me hago budista, hija. ¿Puedo beber agua? Siempre que sea del grifo, sí. La mineral que hace daño al estómago. Y envía la cartera. Papá, de paso, tráeme un whisky. Que a ti no te hace daño. Yo soy joven, papá. Pues quién lo diría, hija. Ay, señor, perdónale como yo le perdono y haz que esta cruz me sea llevadera. Toma, hija. Verás cómo te sienta divinamente. Pero si esto es aguarrás, papá. Vaya por Dios. Qué equivocación más tonta, hija. ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que tienes demasiado tiempo libre para pensar. Bueno, yo había pensado ir al retiro a hacer footing. Sí. El caso es hacer todo aquello que no merece la pena. Pues yo te voy a decir lo que vas a hacer a partir de mañana. A las 6, Diana. Y para que no te dé pereza, levantarte, entrar en tu cuarto, con 2 tapas de cacerola, y no dejaré de golpearlas, tachón, 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 hasta que te levantes. Después a la ducha, naturalmente de agua fría, para que te estimule la circulación. Y luego después vas a ir a por el pan y a por mis croissants. ¿No querías hacer footing? Era una broma, mujer. Con la salud no hay bromas. Y te voy a decir cuáles son los planes a partir de ahora. Vas a ir a buscar y a llevar a todos los niños al colegio de la vecindad. Y vas a pasear a los perros de la vecina. Pero yo pago, naturalmente. No, ¿Cómo que no? al San Bernardo me niego. La última vez me arrastró 2 vueltas a la manzana. Mejor, así fortalecerá los músculos. Y luego vas a ir a casa de tío Fisto. Y le vas a poner cara de pena a ver si te regala unos cuantos huevos frescos de esos que ponen sus gallinas. Ah, y nada de ir en metro. Irás andando para que las piernas no te queden anquilosadas. Pero si está a 10 kilómetros, purita. Mejor, más sacrificio. No me sacrifico
yo por ti. Y cuando tu tía me diga que eres una bruja, ¿qué le contesto? Pues mira, si te da los huevos, le das la razón. Y otra cosa, a partir de hoy, nada de siesta. Ni una pequeña cabezada. Ni la cabezada, que el cuerpo se acostumbra pronto a los vicios. Además, a esa hora tienes que ir a fregarle los cacharros a doña Amalia. Tiene artritis, ¿eh? El precio ya lo ajustaré yo. Luego por la tarde, gimnasia. Vas a hacer 20 flexiones mientras ves la telenovela. Y luego después vas a ir a por los niños al colegio. Y ya al anochecido, chocolate, rosario y a la cama para estar fresco para el día siguiente. ¿No podré ver la televisión? Nada de televisión, ¿eh? ¿Tú te crees que yo me chupo el dedo? Que eso de la guarrás, seguro que la has copiado de una de esas series americanas. Ya se sabe que los americanos son incapaces de sacrificarse por la familia. Que nunca se sacrificarían por un padre como yo luego contigo. Así que mente sana y incorpórese. Es que yo prefiero estar enfermo, Purita. ¡Qué vergüenza, papá! ¡Qué vergüenza! Estoy sacrificándome. Quitándome la salud para idear un plan. Que no te sientas un inútil. Y tú vas y me lo pagas con un desplante. Es que yo no quiero que te sacrifiques, Purita. Y me han dicho que ahora hay unas residencias buenísimas. ¡Nunca! Fíjate bien lo que te digo. ¡Nunca! Te prometí a mamá que cuidaría de ti hasta el final. Y que de esta casa solo saldrías con los pies por delante. Pues no te preocupes, hija. Porque con 2 paseos a San Bernardo ya me tienes que preparar la mortaja. Yo no soy de esas hijas que se desentienden de sus padres, que permitan que vayan a bailes de jubilados para que les pesque una pelandrusca. ¿Quién iba a cargar con este saco de enfermedades, hija? El caso es que si no fuera porque me lo recuerdas continuamente, yo me siento muy bien. La profesión va por dentro, papá. ¿Tú crees que le gustarían las pelandruscas? ¡Ay, qué risa! De un viejo decrépito como tú a esas lagartas. Lo único que les interesa es la pensión. Gracias por animarme. Gracias. Papá, debe ser el cáncer. Abre tú. Con los de injusto no me dejo sin fuerzas. Toma, es para ti. ¡Papá, lo he conseguido! ¿Te ha tocado una lavadora? Así no tendría que lavar a mano. Mejor, papá. Me ha tocado algo de lo que sé que te sentirás orgulloso. No me lo puedo imaginar. Me van a dar un diploma, porque me han considerado la mejor hija del barrio. Por fin se reconocen mis méritos. Porque no se lo dan a la panadera, que permite que su padre, esté todo el día tomando el sol. Y para colmo, le ha comprado una silla de ruedas
durmiendo hasta las 12 del mediodía. Y menos a Charito, que permite que su padre se vaya de cante por el inserso. Me lo han dado a mí, como reconocimiento a mi labor, a la autodisciplina que impongo al padre. Papá, ¿no estás orgulloso? Me voy a tomar una copita en tu salud para celebrarlo. Estoy todo orgulloso y tan agradecido que te dedico esta canción. Las campanas se llevan a mi amor y en mi pecho ha seguido la desesperación. Espérame que cariñito. Pero papaito, ¿estás agradecido, papaito? ¡Papaito, papaito, papaito! La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color. De luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola. Y todos en la tómbola, tómbola. Y me encanta. ¿Qué pasa, Juan? Una desgracia, Pepe. Una desgracia. Ay. ¿Le habrá pasado algo malo a tu madre? Eso es lo que tú quisieras. Pero no es eso, no. Ay. Los niños, ¿qué le ha pasado a los niños? ¿Dónde están los niños? Ay, los niños están durmiendo como angelitos. Ay. No se habrá muerto el perro. Peor, Pepe. Peor. Se ha muerto la televisión. Y lo ha hecho muy mala follada, ¿eh? Ha dado 2 fogonazos y no se ha vuelto a ver la imagen. Ay, 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 ay. Os tengo dicho que no enredéis con ella. Las cosas delicadas hay que saber usarlas. Sí, que aparte de usarlas, habrá que cambiarlas de vez en cuando, digo yo. Un aparato de buena marca debe de durar por lo menos 20 años. Y pues este se lo compraste a la vecina de cuarto cuando la llevaban al asilo hace 19 años. Y no sabemos cuánto tiempo llevaba en su casa. Pues mira, voy a ver si puedo arreglar. Ahí lo tienes, Pepe. Es todo tuyo. Ay. Ay. En México se dice a la Ya está arreglado. ¿Cómo eres una exagerada? Escucha como suena. Yo oigo, pero no veo, Pepe. Es que lo queréis todo, joder. Lo importante es la palabra. Eso será en la radio. Una palabra vale más que 1000 imágenes. Mira, no quieras llevarme la película, ¿eh? No quieras llevarme la
Escucha, Juan. Es hora de sacrificio. Recuerda que tienes a tu marido en el paro. ¿Quién va a sentirlo más que yo? Que no podré ver los partidos de fútbol. Sí, pero tú te irás al bar con tus amigotes y vendrás a las tantas con 4 copas de más y tambaleándote. Señor. ¿Y qué? No busques, Juan. No, no hago novelas, no, ni cosas. No hago novelas. Pero eso digo yo, ¿por qué? ¿Cómo mi padre va a ver las telenovelas, ¿Cómo va a ver las telenovelas? Muy fácil. Marchándose a vivir a la casa de tu hermana. No tiene sentido del ridículo. ¿Y los niños? ¿Cómo van a ver los niños la televisión y los dibujos animados, Los niños. Dentro de poco nos pedirán películas porno. Para eso tienen 16 y 18 años. ¿Y yo? ¿Qué? A ver, ¿cómo voy a ver yo si Lucecita se casa con su jefe? Y si Clara Eugenia se compra al fin el vestido para ir a la cena de la familia de los altos moños. Y si Betty la fea se casa con el tonto de su jefe. ¿Qué? ¿En casa de la vecina? Ahí no tiene sentido del ridículo, Pepe. Si voy a ver la televisión a casa de la vecina, ¿se darán cuenta que somos unos muertos de hambre? Que no tenemos dinero ni para comprar un televisor a platos. Le dices que se nos ha estropeado. Que lo hemos mandado a la casa y que tardarán en arreglarlo. No se lo tragarán, Pepe. No se lo tragarán. Y acabarán enterándose que vivimos de la pensión de mi madre. Tu madre se come el doble de lo que aporta. ¡Mira! Hay que aguantarla como si no mantuviera. Ah, pero es que nos mantiene, Pepe. Pero con muy mala leche. Eso es su carácter. Tú sabes que ella en el fondo es una santa. Santa bruja. Que no, Juan, y que no. Que no tenemos dinero. Pues mira, ahora te digo. Ven. Mira cuántas ofertas. Mira. ¿Cuántos televisores? Pero no tenemos ni para una oferta, Juan. Pero mira, ¿cómo van a creerse los vecinos que saliendo como sales todos los días con una cartera que parece la de un quinto, no tengamos dinero ni para comprar un televisor? La llevo porque me da vergüenza que sepan los vecinos que estoy sin trabajo. Y por cierto, ¿Qué? aunque aún te las piedras, prefiero que me la llene de papel. ¿Sí? Porque con el peso acabo de rengao. Ay, pues algo tenemos que hacer, Pepe. Algo tenemos que hacer. Seguro que tu madre tiene ahorro. Claro que los tiene, pero son para su entierro y para el funeral con música de órgano. ¿Sabes qué dice ella? Dice que tú serías capaz de llevarla al campo y enterrarla debajo de una encina. Jamás seré yo capaz de hacer desaputada a una encina. Pero es que el dinero es suyo. Y la fatalidad es nuestra. ¡Ay, Pepe! ¡Ay! Eso, ¿qué hay para cenar? Nada. ¿Y por qué no hay nada? Como se nota que no eres amo de casa. Mira, pues al estropearse la televisión, no he querido cocinar, porque no he podido ver el programa de cocina económica de Arguiñano. ¿Pero qué coño tiene que ver eso para que no me puedas preparar un par de huevos fritos? Ah, sí. ¿Y cómo sé yo qué sal les echo si Arguiñano no me dice si es mejor la de Cádiz o la de Cartagena? O si los huevos están más baratos en Frica que en Alcampo. Que no, Pepe, que no. Que yo sin la tele no funciono. Y menos si nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Es que te has vuelto loca?
vivimos en otro mundo, Pepe. Tú lo que vives es... Vivimos en otro mundo y yo tengo que ver en la tele lo que nos recomienda el defensor del consumidor, para que no me den gato por liebre. Vivimos en otro mundo. Tú ya te lo que digo. vives es en el limbo. Sí, hombre, y tú en la higuera. Así te parece todo muy fácil. Te basta con darte 2 vueltitas por la mañana con tu carterita y ya está. Pero ¿cómo me dices eso si sabes que de tanto andar tengo los pies hinchados? Como 2 piraguas. Bueno, porque eso es un dolor físico. Y el mío es psicológico. Yo tengo que vivir con el trauma de no saber si son mejores los consejos de Telecinco o los de Telemadrid, o los de Televisión Española o los de Antena 3. Ya lo ves. Mira, Juan, ahora mismo sacas la sartén, rompes 2 huevos y me los fríes con patata. No puedo, Pepe, no puedo. A ver, ¿puedes tú decirme con qué pie me tengo que levantar? Como me lo diga Rafael en Antena 3, ¿eh? ¿Puedes? No puedes. Agua en la leche. Sí. Ahora mismo te levantas y me preparas un vermú, como si te lo mandara el señor Martini. Está bien. Pepe, tú lo has querido. Aquí tienes, Pepe. ¿Ves cómo no era tan difícil? Efectivamente. Aquí el destino es el destino. Ya ves, Juan. Si no supiera que eres una santa, diría que me has envenenado. Y no te equivocarías, Pepe. De verdad, he sido capaz. Claro que te he envenenado, pero porque tú me has obligado. ¿Pero por qué, Juani? Ay, mira, podría decirte que porque te odio. Pero te mentiría, mira. Porque yo en el fondo te quiero. Pero las circunstancias son las circunstancias. Pero si no va a ganar nada. Ah, eso es verdad, tú lo has dicho. Porque si esto fuera Boston, yo lo haría por el $1.000.000 del seguro. Pero como estamos en Carabanchel, me tendré que conformar con la pensión de 60.000 pesos. Aunque bien mirado, me puede dar para los platos de la tele y para un par de pantalones de marca para los niños. Y para pensar eso, no te ha hecho falta la tele. Pedazo de zorra. Sin faltar, ¿eh? Sin faltar. Pues claro que me ha hecho falta la tele. ¿No te crees que a mí se me ocurre a mí sola una cosa tan inteligente? Mira, poco antes de que dieran los fogonazos, salió en la tele la Margarita Landi esa de la pipa. Y contó un caso parecidísimo al nuestro. Parecidísimo. No, qué excusa, Juani. Si te lo juro, era casi igual. Lo único
dijo que a la otra señora se le había roto la lavadora, mira. Y yo te juro que lo de la lavadora me daría igual. Aunque tuviera que ir al río a lavar con una tabla. Pero lo de la televisión es superior a mis fuerzas. A la cárcel. No voy a la cárcel, eso solo pasa si trocean el cadáver. Pues mira, yo te prometo, para que no te cabrees, que cuando te mueras, no te voy a enterrar. Porque al precio que están los entierros me quedaría sin un duro. Te voy a meter en el armario. Ah, pero eso sí, te dejaré de cara al televisor. ¿Y estás contento de ver que podrás oír los partidos de fútbol, y cuando haya partido del Depor y el Madrid, te dejaré las puertas abiertas y me llevaré los niños al cine. Hay que ver, Así podrás ver los partidos, por si acaso los puedes ver. Ay. Voy a... Creo que ya está. Permanece unida hasta el final. si no, no voy a poder hacer lo que tengo que hacer. Y no te creas que me gusta, ¿eh? Pero hija, yo así no puedo seguir viviendo. Compréndelo. No puedo hacer otra cosa que lo que voy a hacer. Porque hoy, justo hace 6 meses, aquí mismo estaba yo, preparándome una tortilla de patata. Se me había olvidado también sacar a Bobby, al perro, que aunque es un animal, el pobrecillo tiene que hacer sus necesidades. Las había hecho ahí en el suelo, justo debajo de esa tinaja. Eché ese rin para barrerlo después, cuando de repente que se me queman las patatas, que corro a darle la vuelta. Y cuando vengo, noto como que una pequeña gota ahí sobre el serrín. Miré para arriba y fue cuando te vi. Casi me desmayo, ¿eh? Me dije, Carmen, esto no puede ser verdad. Hoy te has pasado con el orujo.
Oye, no había terminado de pensarlo cuando estás... Otra gota. Y me dije, Carmen, razona, razona. Vamos a ver. Yo no es que sea una incrédula, pero dar de misa diaria tampoco. Así que me dije, está bien que la Virgen se aparezca en una tinaja para que se arrepientan los borrachos. Pero ¿por qué a mí? Y en mi casa, en una casa de 10 millones de monatalaz. Vamos a andar. No había terminado ni de pensarlo ni de decirlo. ¿Cuándo estás? Otra lágrima. Porque aquello no eran gotas, no. Que eran lágrimas como puños. Estaba aturdida. Aturdida. Sin saber qué hacer. Y entonces fue cuando pensé ir a casa de mi comadre Maruja. ¡Maruja! ¡Maruja! ¡Se me acaba de aparecer la Virgen! Vale, me contestó. Y el marido ni levantó la cabeza. Pero, ¿no has oído lo que te he dicho? ¡Que tengo a la Virgen en casa! ¡Qué suerte, hija! Será la única que quede. Mira, le voy a dar una hostia. Así que me planté delante de ella y le grité, ¿pero no quieres venir a verla? ¿Y a que no sabéis lo que me contestó? Bueno, seguro que tú sí que lo sabes, que para eso eres la madre de Dios. Pero hija, ¿a quién tengo yo que contarle este rollo? Pues va y me dice, ahora no puedo, quita, que estoy viendo el quién sabe dónde. Que se van a unir 6 hermanos que no se veían desde hacía 60 años. Muy bien, muchas gracias. Salí de allí tan digna como pude. Claro, que no sin antes oírlo al grosero de su marido decir, eso es lo que necesitas, un buen rabo. Todavía no sé cómo mi amiga se pudo casar con un tipejo así. Es un imbécil. Verdulero. Asqueroso. Ordinario. Mira, ya sé que desear el mal ajeno está muy mal, pero si le mandaras un buen dolor de muelas, me quedaría encantado. Y nada, hija, tú seguías llorando, ¿eh? Nada, no sé, como si me quisieras decir algo, pero no soltabas palabras, ¿eh? Nada de nada, nada. Puse una botella pequeña para que las lágrimas no se perdieran en el suelo. Y entonces fue cuando te pregunté yo esto de, ¿quieres que avise al cura? ¡Madre mía! ¡Qué goterón echaste! ¡Madre mía! Ya le deduje yo que aquí los de los curas no me hacía mucha gracia. ¿No? Así que nada, en estas estábamos. Cuando creo que llamaron a la puerta. Ya ve. Mi amiga. Pasa, mujer, pasa. Pasa. ¿A ti no se te había parecido la Virgen? Ahí la tienes. Pues sí, parece la Virgen. Y dura y no es, ¿no? ¿Y cómo se te ha parecido a ti? En mi casa tengo a mi suegra, que esa sí que es una santa. Una santa sí. Por aguantarte a ti todo lo que te aguanta. Mira, amiga desde hace 20 años y los celos le salían hasta por los poros. Y oye, ¿no la habrás pintado tú? Mira, ay, se me calentó la boca. Y todo lo que no lo había dicho en 20 años, se lo solté en un momento. Así que ya ves, hija, ya ves, tu primer milagro, que regañara con mi amiga. Menos mal que me entró la risa, ¿eh? Cada vez que me acuerdo. Ay. Porque me llamó histérica. Ay, por favor. Porque como mi amiga es un poco burra y quiere parecer muy lustra, le da capata al diccionario que lo deja temblando, ¿eh? Ay. Ay. Ay.
Venga, llora, ¿eh? Llora que te llora. Y a la semana siguiente... Uy, a la semana siguiente. Al día siguiente seguíamos igual. Una semana, mes, os voy a contar. Pero al día siguiente seguíamos con las mismas. Nada, ni una palabra, ¿eh? Ni un gesto. Nada de nada. Solo por las lágrimas de las que ella tenía un montón. Entonces, algo debió cambiar, eso sí. Porque se debió conformar. Porque cuando le nombraron de los curas, pues ya no lloraba. Y le dije, Carmen, esta es la tuya. Tendrás que irte al obispado. Porque ya se sabe, luego pasan estas cosas. Se enteran los curas, se entera el obispo y ya te lío. Así que nada, ponte tus mejores galas y andando. Así que dije, ponte un vestidito limpio. Oh, esto se atranca por Dios. Y andando, tú al obispado, Hala, súbete en los zancos, hija mía. Que ya se sabe. Yo lo digo, que si los curas se entera, luego no les has avisado de forma la de San Quintín. Vaya, lo diré yo. Pero a ver. Buenísimo. A ver, uno no va a hablar con cualquiera, va a hablar con el principal, Hola, ¿cómo? La Pamela, por Dios. Hablando, al obispado. Hasta luego, Mariana. Buenas, ¿se puede? Mire, quería hablar con el principal. El principal es el señor cardenal y no recibe a cualquiera. Ya, pero es que yo cualquiera no soy. A mí se me acaba de aparecer la Virgen. Apariciones esa guía, fondo. La ventanilla 33. La ventanilla 33. Saqué de igual, como si hubiera dicho que me acababa de comer un plato. Buenos días, ¿es esta la ventanilla 33? Es que no sabe usted leer. Yo sí que empezó muy bien. Cura, tiene una cara colorada. Como si le diera el vinagre. Pero claro, íbamos a empezar discutiendo. Buenas. Mire, vengo porque me manda el señor de la puerta. Querrá usted decir el padre portero. Pues mire usted, portero, ¿no? Como iba vestido, bien podía ser el profesor de gimnasia. Lo digo yo. Bien, no estamos aquí para juzgar al prójimo, al grano. Pues al grano. Vengo porque se me acaba de aparecer la Virgen. Coge un libro, abre y me dice: en las apariciones le ha tocado a usted el número 76. ¿Así? Me hubiera dicho le que ha de tocar a usted un paquete de detergente aquí. Le pregunté yo: ¿y eso qué significa? Significa que la visitarán dentro de este año. ¡Dentro de este año! ¡Y las lágrimas no solo que las limpia! Madre mía, ¿cómo se puso? ¿Cómo se puso? Que la Virgen llora y las lágrimas se pierden por el suelo. ¡Ánimas benditas! Este debía ser el taco más gordo que se había decir. Así que cogí el libro, lo abría y me dice: dentro de las apariciones de las vírgenes que lloran, le ha tocado a usted el número 14. Lo que significa que la visitarán dentro de 2 meses. Pero por Dios, ponga usted la primera que la recoja. Mire usted, yo la primera no tengo. Pero tengo una botella pequeña que hace el mismo efecto, el mismo efecto. Bien, anote aquí sus datos. Madre mía, lo que hemos llegado. Yo cogí la hojita, rellené los datos y después me fui a casa a verte. ¡Hala! Buenos días, con Dios. Adiós. Vengo de Rengae. 3 pisos. Madre mía. ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué buena mañana, ¡Qué calor!
llorando, ¿no? No hay nada de nuevo, ¿no? Venga a llorar. Pero no dices ni una palabra, ni un gesto, ¿eh? Nada de nada, algo, pero di algo. No las lágrimas, ya tengo 3 botellas. Uf, qué calor, ¿eh? Qué calor. Y luego para el caso que me han hecho en el obispado. Pero a ver. Pues mira, ya que estoy arreglada, me voy a ir al mercado. Porque no tengo de nada en la nevera, chico. ¡Hala! Vamos a ponernos... Me voy a llevar las lágrimas por si acaso. No sé, nunca se sabe. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Quién era? Era mi amiga, pero yo y le dirigí la palabra. Lo primero, al mercado de la carnicería. Estaba Paquito, el ayudante. Dije, a ver, Paquito, buenos días, ponme lomo. Oye, ¿y cuando me da la bolsa? Le vi una herida a la mano. Quedaba grima. Es como madre mía. Le digo, vaya Paquito, vaya tajo, ¿no? Ya ve usted, doña Carmen, gajer del oficio. Me quedé callada. Saqué la botella con tus lágrimas. Y ni corta ni perezosa. Le dije, ¡hala, toma! ¡Frótate! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Porque de la herida, ni rastro. Aquello fue mano de santo. Mejor dicho, perdón, mano de virgen. Que al fin y al cabo fueron tus lágrimas. Pero el Paquito, que parece que me mira con cara de mala leche. ¿Qué, Paquito? ¿No estás contento? No me joda, doña Carmen, no me joda. Yo que me había dado este trajo para coger la baja e ir a las fiestas de mi pueblo, y viene usted aquí a joder la marrana. ¿Mira? ¿Que me tira la bolsa al suelo? Encima me la dejo a la mano. Qué disgusto, mamá. Qué disgusto. ¿Tan gordo fue el disgusto? Que a punto estuve de no comprar el cupón de los ciegos. Pero espera, esto de los cupones a los ciegos es mucha tentación. Así que para allá que me fui. Hola Julián, buenos días. ¿Me das ese 2? No, ese no, hombre. Me está dando un 3, el de la derecha. Es que esto de no ver doña Carmen es una desgracia. Pues hijo, sí, que lo digas. Qué pena, ¿eh? Qué pena tan joven. Mira, guapo. Toma, frótate con esta gotita los ojitos y ya verás. Qué momento. Porque él se frotó los ojos y va y me dice, porque a doña Carmen yo pensaba que era usted más bajita. Oh, ¿y tú cómo lo sabes? Pues porque la estoy viendo, doña Carmen, la estoy viendo. Madre mía, la que se armó. La que se armó allí, la que se armó. Hasta que un médico que había por allí dijo que esto de la ceguera de Julián era fisiológico. ¡Fisiológico! Pero no. Yo sabía que habían sido tus lágrimas. Y me marché a casa con el alma llena de fervor. Y ya casi en el portal me encontré a don Lucas. La jubilada del primero que está en una silla de ruedas. Y le dije, Carmen, a este le echas el frasco entero. He dicho y hecho. Y nada. Fui a casa con el alma que no me cabieron. Contentísimo. Con la cara lavada, recién peinada. Niña de mis amores, qué guapa está, qué guapa está. ¡Carmen! ¡Qué guapa estás! ¡Carmen! Me llaman, ¿verdad? Por el patio. A ver. ¡Carmen! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué le has hecho a mi padre?
la quiere para irse de putas. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero talmente me lo dijo. Talmente. Así que fíjate el panorama. Dejé de salir a la calle porque las vecinas me buscaban. Me había corrido la voz y me señalaban todas con el dedo. En el obispado, cada vez que llamaban me decían: paciencia, doña Carmen, paciencia. La familia de don Lucas me busca. Y para colmo, a la bomba. La bomba es... Porque yo te diré lo que ha llegado esta mañana. Una carta. Y esta carta la voy a leer. Estimada señora, comparece ante mí don Julián Brautilio, este es el ciego, para presentar una denuncia contra su persona, pidiendo por daños y prejuicios la cantidad de 10 millones de pesetas. 10 millones. Alega que en fecha indeterminada se presentó usted en su kiosco, del que era cliente habitual, y que sin ser requerida, visto usted a don Julián a que se frotara los ojos con un líquido de procedencia desconocida. Desconocida no, porque eran tus lágrimas. Tus lágrimas. Y aquí está. Sigo. El que por motivos también desconocidos le devolvió la visión de la que carecía desde niño. Desde luego. A consecuencia de ello, la ONCE le ha retirado el permiso de venta de cupones. Vaya putada. Y el ayuntamiento le ha clausurado el kiosco. Menudos sinvergüenzas. Lo que evidentemente le ha causado unos prejuicios estimados en la cantidad citada anteriormente. Esperando llegar a un acuerdo amistoso, se despide atentamente, bla 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 bla. Mira, el nombre del cabrón no te lo digo para no pedirte un disparate. Pero tú me dirás, no tengo más remedio que hacer lo que voy a hacer. Porque a ver, el hijo de don Lucas me está buscando para romperme la crisma. En el obispado cada vez que llamo me dan largas. Cuando voy al mercado y está Paquito el ayudante, me manda la carne medio podrida. Y lo más gordo, amiga, después de 20 años de amistad, nada de nada. Así que no me queda otro remedio. No tengo más remedio que borrarte. Pero te he traído lejía perfumada para que los ojos no te juezan cuando te borran. Porque entiéndelo, mujer, ¿qué haces tú en una casa como esta? Esto le pasa a Petita Ridruejo, y ella tendrías una capilla. Pero no a mí en una casa de pobres, en un barrio de pobres. Yo que soy incapaz de cobrarle a las vecinas por enseñarte. Me parecería una inmoralidad. Así que no tengo otro remedio. Pero no creas. Te voy a poner una canción que no te va ni al pelo, ya verás. Que te va ni...
Tienes que vas a escapar de cositas. 31, 2 huevos, ¿Qué te voy a hacer hoy? Tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo. yo de aceite de oliva. El trozo más grande que voy a dejar tuyo va a ser como esta uña. Esperemos que ahora no se corte. Ah, pues ya está. Ya está. ¿Y a ti? ¿Puedes saber si a mí te pasa? ¿Quién te atreves a preguntarme, mala mujer? A saber qué mosca te ha picado. ¡Zorra! ¡Ay, eso sí que no, eh! Que una tiene su pequeño orgullo. ¿Qué te pensabas? ¿Que me ibas a asustar? Con cuchillos a mí. Y además que yo sabía que esto iba a pasar de un momento a otro. ¿Y sabes por qué? Porque te conozco y sé lo borde que eres. Pero a mí no me das miedo. Y menos sabiendo que tengo razón. Mala pécora. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no te bastó lo de antes? ¿Eh? Eres una cínica. Una cínica. Y tú un exagerado. Bueno, Yo soy un exagerado. Yo soy un exagerado. Pero mira esto. ¿qué es lo que pasa con la cartilla? Coño, eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué ha pasado con el dinero de la cartilla? Acabar, amor. ¿Y te pones así por esa tontería? Tontería. Tontería. Llama tontería que faltan 3 millones de pesetas. 3.200.000. Oh, Para que veas que yo también sé hacer la cuenta. ¿Y qué has hecho con el dinero? Pues invertirlo. Oh, oh. ¿Y en qué lo has invertido? ¿En bonos del tesoro? No, Telefónicos. en eso da muy poco, no. Entonces, ¿qué fue la bolsa? Que no, hombre. Eso es muy arriesgado. Entonces, ¿en qué coño lo has invertido? En el bingo. Oh. Menos mal. En acciones del bingo. No, No. en cartones. ¡La madre que me parió! Sí, mira, la madre que te parió también viene a jugar conmigo. ¡No! Que mi madre juega al bingo, pero si está en una silla de ruedas. Claro, pero como somos tan buenas clientas, le han hecho una rampita. Y cuando se le acaba el dinero de la pensión, yo le presto. Para que veas que no lo he gastado yo sola, ¿eh? ¡Ay, mira qué brujas! Brujas no. Ludópatas. Somos ludópatas. Bueno. Uy, y ahora me voy, que tengo prisa. ¿A dónde tienes que ir tú con tanta prisa? Ay, pues, al bingo. Que tengo a tu madre esperándome en la puerta. De aquí no sale ni Dios. Oye, adiós ni mentarlo, no vaya a ser que me gafes la tarde. Pero, ¿ves? Que voy a permitir que siga jugando mi dinero. Nuestro dinero, querrás decir, porque el dinero de esa cartilla son bienes gananciales. ¡Y un jamón! Ay, qué ordinario. ¿Cómo se nota que eres charcutero? Mira. ¿Sabes qué te digo? Que me dejes salir. Mira, que me dejes salir porque yo tengo mono de bingo y con el mono de bingo no respondo de mí misma. Tras que pasar por encima de mi cadáver. Un cadáver. Mira, yo creo que es mejor que hablemos y aclaremos las cosas. Siéntate. ¿Qué te sientes? Vamos a ver. ¿Tú tienes idea de cuál es mi vida cuando tú te vas a trabajar? Mira, pongo la olla al fuego. Después me voy al bar de la esquina y me juego 10.000 pesetas en la maquinita de juego. Después subo a casa a por dinero para Pero, la joder, compra. y es que no ganáis nunca. Hombre, si ganáramos no se llamarían tragaperras, ¿no? Bueno, después me voy a la compra. Y en el bar del mercado me juego otras 5.000 pesetas. Que pensándolo bien,
hace falta ser idiota para jugarse 15.000 pesetas en una máquina que el premio máximo son 10.000. Pero ¿qué quieres? El vicio es el vicio. ¿Qué voy a permitir? ¿Que sigas jugando mi dinero? Ya te dije que es nuestro dinero. Y que esos son bienes valencianos, ¿no te enteras? Pero, ¿y el psiquiatra? Mira, como somos 2 ludópatas y 2 enfermas, he ido al psiquiatra. Y me ha dicho que podemos ir con la cabeza muy alta. ¿Pero qué? ¿Qué psiquiatra? Pues el del seguro, hombre, naturalmente, porque tú eres tan miserable que no me pagarías uno particular. Y también me ha dicho que todo esto que me pasa es culpa tuya. ¡Que la culpa es mía! Claro, que todo viene de mi insatisfacción sexual. Porque hace 6 meses que no me tocas, Lucas. ¿Quién eres tú para contarle a un extraño nuestras intimidades? Un psiquiatra no es un extraño. Un psiquiatra es como un confesor. Y también me ha dicho que eso de que me digas, en vez de como antes, Luquita, ¿qué muslitas tienes? Me diga, Lupe, ¿qué cuartos traseros tienes? Eso crea a mí un trauma que hace que mi subconsciente busque un escape en el juego. Mira, yo comprendo que lo tuyo es de formación profesional. Pero ¿qué quieres? Es que me resulta muy desagradable. Ahora a ver si me llenas el suelo de sangre, ¿eh? O sea, que si yo no te he hecho un polvo, porque estoy estresado, porque aunque no lo creas, yo también tengo mis problemas de cabeza. Tú vas y se lo cuentas a todo el mundo. Que no. A todo el mundo no. A todo el mundo se lo voy a contar el jueves, que voy al programa de Ana Rosa. Voy a contar mi caso, porque me ha dicho el psiquiatra que me va a servir de terapia. Ay, sí que te mato, Lupe. Te mato delante de la Ana Rosa esa y de las 4 brujas que se sientan a escuchar cómo nos despellejáis. Ay, pues no sé por qué. No sé por qué. Oye, mira. ¿Y sabes qué? Que si quieres, de paso que te pongo verde, anuncio la charcutería. ¡Ah! Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Ahora mismo te vas al bingo a pedir que te prohíban la entrada. Sí, hombre. Para que me entre la depre. No. Y si no, no te preocupes. Ahora mismo me voy al banco y te retiro la firma de la carta. ¿Serías capaz? Bueno, ¿Y tu pobrecita madre? de mi madre me ocupo yo. Bien. Pues tú sabrás lo que te conviene. Mamá, soy Lucas. Acabo de hablar con Lupe y lo del bingo se ha terminado. ¿Cómo quieres que se lo tome? Bien. Lupe es una mujer responsable. Me da igual que me atropelles con la silla de ruedas, mamá. Bien, mamá, bien. Si me vas a envenenar la sopa, no tomaré sopa. Bien, bien, bien. Pero si te tiras por la ventana, no te tires con la silla, que pesa un huevo. Bien, mamá, bien. Hasta luego. Dios. Luego pasaré a verte. Dios. ¡Lupe! Decía
sí, pero con tarifa. Coño, pero que como con tarifa. ¿Cómo lo oyes? Porque si lo de esa cartilla no son bienes gananciales, esto tampoco. Pero de lo que dijo el cura, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Claro, 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 lo del bingo no lo dijo porque aún no se había inventado. Ven, mira a ver si aún tengo aquel lunar. ¡Ay! Se la acaba de... Son 10.000. ¿Cómo que dices? Y eso porque hay un vínculo conyugal de por medio. Si no, serían 15.000. ¿Quieres saber el detalle? Luego, Lupe, luego. ¡Ay, qué despiece voy a hacer contigo! ¿Qué? ¿Ya tienes todo preparado? Todo, Canuto. Pepita, ¿quién lo diría? 25 años de casados. Nuestras bodas de plata. Sí, Canuto. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Tú eras taquillera en el metro y yo acababa de empezar a trabajar en el banco. ¿Cómo no voy a recordarlo, Canuto? Mira, ponme una copita de pipermín, que hoy es un día grande. Esperé a la salida del trabajo y nos fuimos a comer por ahí unas aceitunas. Que me dieron urticaria. Yo te había dicho que me sentaban fatal, pero tú te empeñaste en recordarme que eran figuraciones mías. Ay, cuántos recuerdos, Pepita. Tú tenías 18 años y yo 25. Nos hicimos novios enseguida ya y ya empezamos a ahorrar para nuestro piso. ¿De mi sueldo? Bueno, ¿qué más quisiera yo que haberte ayudado, verdad? Pero tenía que mantener a mamá. No, si no es un reproche, Canuto. Pues gracias a aquel 600 que te compraste, pudimos ir a la sierra en nuestro viaje de novios. Que conste que a mí me hubiera gustado ir bastante lejos. Pero mamá se encaprichó de aquel chaquetón de pieles. Ay, cómo le echo de menos. Y yo también. Es que era una santa. No, si yo lo que echo de menos
No es a tu madre, sino al chaquetón de pieles que regaló a la vecina una semana antes de morirse, después de decirme que antes de dármelo a mí, lo quemaba. Bueno, sí, tenía un pronto muy fuerte, pero era una buenaza. Yo es que le echo muchísimo de menos. Y yo también. Sí, bueno, tú le echas de menos porque te aburres, porque a ti te hacía mucha compañía. Más que compañía, lo que me tenía era muy entretenida. Todos los días tenía que llevarle el desayuno a la cama y limpiarle toda la ropa, acompañarla al ambulatorio cada vez que se ponía mala, que era cada 2 por 3. Llevarle la cena a la sala, porque nunca quería cenar con nosotros. Comprarle unos filetes que ni tú ni yo comíamos jamás. Pero era buena, Canuto. Todos los días rezaba el rosario. Y cada Nochebuena nunca se perdía la misa del gallo. Lo dicho, una verdadera santa. Seguro que nos estará esperando en el cielo. No lo creo, Canuto. ¿Qué quieres decir? ¿Que tú no vas a ir al cielo? Yo sí, Canuto. Pero tu madre no. Porque era una hija de la gran puta. ¿Qué dices? Lo que oyes, Canuto. Tu madre era una hija de la gran puta que nos amargó toda la vida. No pudimos hacer nuestro viaje de novios porque tuviste que comprarle un chaquetón de pieles que después regaló a la vecina. Nos acompañó a la sierra y nos pasamos la noche de bodas haciéndole vaos porque tenía mucho catarro. Cuando volvimos, en vez de irse a vivir a su casa, se tuvo que venir con nosotros a nuestro piso. Y cada noche la teníamos a dormir en nuestra habitación, porque decía que tenía mártires con un peine de hierro que, según ella decía, era para quitarle los piojos. Y nuestros hijos nunca tuvieron piojos, Canuto, jamás. Y lo único que consiguió es que ahora tengamos 2 hijos calvos. ¡Calvos, Canuto! Y lo malo es que una es niña. Y vamos a tenerla que casar con un punky. O sea, que a ti no te gustaba mi madre. Mira, a los muertos, tierra, Canuto. Lo que nunca le perdonaré a tu madre es que haya hecho de ti un gilipollas. ¿Qué? ¿Yo un gilipollas? Y un miserable. ¿Yo un miserable? Sí. Nuestros hijos siempre fueron al revés de los demás. A los de nuestros vecinos le iban alargando los pantalones a medida que crecían. A los nuestros primero le quedaban largos. Cuando iban creciendo se los ponían bombachos. Y cuando ya tenían 15 y 17 años iban enseñando los pelos debajo del pantalón corto. ¡Coño! Eso es lo único que te ha importado de mí. Mi madre siempre decía que eras una mujer muy inestable. Inestable. No, tonta, Canuto, como tantas otras mujeres que no hemos sabido más que trabajar para nuestro marido. Solo cumplías con tu obligación. Por encima yo, con tu madre, a cuestas. Eso, porque que solo cumplías con tu obligación. Con mi obligación. Te tomas del culo. Ya lo decía tu madre, la mujer en casa y con la pata quebrada. Bueno, sí, porque eso lo leyó en un libro. Eso formaba parte de la tradición familiar. Y me lo dices ahora, después de 25 años. Te lo digo, cuando he espabilado, Canuto. Pero, ¿qué es eso de que has espabilado? La asociación, Canuto. La asociación de mujeres fracasadas. ¡Oh! ¡Las feministas! Oh. Esta es de femeninas, de las que nos hemos creído toda la vida, que los niños los hacía el Espíritu Santo, porque no nos enterábamos de nada. Porque lo tuyo no era
prisa, Canuto. Ahora me he enterado que a lo tuyo se le llama eyaculación precoz. Y claro, eso se lo habrás contado a todo el mundo. No, a todo el mundo no. Solo al psicólogo. Pero es que ha sido un psicólogo. Claro, porque yo quería saber cuál era la razón de que por qué tú y yo, después de terminar lo que yo me creía que era hacer el amor, y que resulta que ahora me he enterado de que solo era echar un polvo, tú te sentabas en la cama y fumabas un pitillito. Estoy segura que si tu madre lo hubiera sabido, me lo hubiera dicho para hacerme daño. Lo que ella no sabía es que lo tuyo era un tristras. Pues vaya un aniversario me estás dando. Vergüenza. ¿No tienes vergüenza? Vergüenza es haber estado 25 años. Vergüenza es que tú no te hayas atrevido a corregirlo. ¿Y qué querías que hiciera yo? ¡Soltar a tiempo, Canuto! Sí, vamos, como si fuera un tranvía. ¡Como si fueras el ave! Vaya un aniversario, mira. Pues aún te falta el regalo. El regalo. Pues yo te he traído estas flores. Hasta para esto eres triste, Canuto. Toma. Este es mi regalo. Podrías haberme comprado un regalo en vez de darme este sobre con dinero. ¿Cómo quieres que tenga dinero si en mi vida he tenido ahorros? Si nunca he visto un billete de 1000 pesetas que no estuviera gastado antes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Una petición de divorcio! Sí, Canuto. Seguro que hay otro hombre. No sé por qué los hombres siempre pensáis que tiene que haber otro hombre. Pues en este caso hay una mujer. ¡Una tía! Sí, una mujer. Una mujer que cada día me ayuda a fregar los platos. Una mujer que me ayuda a limpiar toda la casa. Una mujer que cuando quiere una copita va y ella solita se la sirve. Una mujer que cuando quiere unas zapatillas va y ella solita se las coge. Una mujer que cuando terminamos de hacer el amor, que eso sí que es hacer el amor, Canuto. Una hora y media. No 5 minutos como contigo. Viene, me abraza y llora conmigo. Y da gracias a que el psicólogo me ha convencido. Porque después de haberme amargado 25 años de mi vida, mi regalo iba a ser un cuchillo de carnicero así de grande para que lo llevaras puesto entre la cuarta y la quinta costilla. Pero ya no vale la pena. Te vas sin ningún motivo. 3 veces te engañé, Tienes toda la 3 razón. veces te engañé, Pero 3 veces justo te me marcho. engañé.